Si sus recientes declaraciones derivan de una frustración por asuntos de política interna, de sus leyes o de su Congreso, diríjase a ellos, no a los mexicanos. El presidente Enrique Peña Nieto asegura que México no negociará con miedo con el gobierno de Donald Trump. Los 4 candidatos presidenciales respaldan el mensaje del presidente. La Secretaría de Gobernación reitera que la caravana migrante se disolvió por decisión propia y no por señalamientos de Trump. La decisión de desmovilizar una caravana no le corresponde a un gobierno, le corresponde a los propios migrantes. Los secretarios de Relaciones Exteriores y de Economía tienen reuniones en Washington previo a la 8ª ronda de renegociaciones del Telecán. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se dice optimista de que pronto se pueda llegar a un acuerdo. Creo que estamos en un momento en el que avanzamos de una manera significativa con la esperanza de que lleguen buenas noticias. La creación de zonas económicas especiales, uno de los proyectos más importantes y trascendentes de esta administración. Las zonas económicas especiales marcarán un hito en el desarrollo del sureste del país. Emiten orden de aprehensión contra el expresidente de Brasil, Lula da Silva. La justicia alemana deja en libertad bajo fianza al expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont. Dámaso Pérez Prado es recordado a 100 años de su nacimiento. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen en una edición más de México al Día. En este momento la temperatura 14 grados centígrados en la capital del país. Desde aquí, como siempre, un saludo muy afectuoso también a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Saludo con gusto a mi compañera Ana Cristina Olvera. Ana Cris, muy buenos días también para ti. Muy buenos días, Pati. Saludo también con mucho gusto a todos los que nos sintonizan por las diferentes señales, como lo son Ingenio y Aprende TV de Televisión Educativa, el canal 22, a través de las redes sociales, en la cuenta Noticias México al Día de Facebook. Transmitimos por Facebook Live y también por Periscope en Twitter, en la cuenta @mexaldía. Saludamos con mucho gusto también a Griselda Yebra, que nos permite comunicarnos con usted a través de la lengua de señas mexicana, y le damos la bienvenida. Esto es México al Día. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que México va a actuar en función de sus intereses y va a negociar sin miedo, pero con la disposición a dialogar con seriedad, buena fe y espíritu constructivo. Esto ante la decisión, ante el anuncio del gobierno de Donald Trump de enviar a la Guardia Nacional a la frontera con México. Presidente Trump, si usted quiere llegar a acuerdos con México, estamos listos, como lo hemos demostrado hasta ahora, siempre dispuestos a dialogar con seriedad, de buena fe y con espíritu constructivo. Si sus recientes declaraciones derivan de una frustración por asuntos de política interna, de sus leyes o de su Congreso, diríjase a ellos, no a los mexicanos. No vamos a permitir que la retórica negativa defina nuestras acciones. Solo actuaremos en el mejor interés de los mexicanos. En un mensaje que dio en redes sociales y luego en cadena nacional, el presidente Enrique Peña Nieto resaltó que nada ni nadie está por encima de la dignidad de México y también se pronunció por salvaguardar el interés nacional y la soberanía de los mexicanos. Pero estos desafíos nunca justificarán actitudes amenazantes o faltas de respeto entre nuestros países. Los mexicanos podemos tener diferencias entre nosotros, y más aún en tiempos de elecciones, pero estaremos siempre unidos en la defensa de la dignidad y la soberanía de nuestro país. Aseguró el presidente que México ha mantenido con Estados Unidos una visión constructiva y abierta que ha permitido superar diferencias, enfrentar retos comunes y alcanzar acuerdos. En ningún momento hemos escatimado nuestra cooperación porque somos conscientes de la responsabilidad compartida que implica esta importante labor. Y por supuesto, hemos defendido todos los días los derechos de los mexicanos en Estados Unidos, siempre con respeto al marco legal de ese país vecino. La relación bilateral conlleva enormes oportunidades que ambas naciones debemos aprovechar.
El vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, advirtió que si la frontera se militariza con el despliegue de la Guardia Nacional, se dañaría gravemente la relación entre México y los Estados Unidos. Si el anuncio del despliegue de la Guardia Nacional se tradujera en una militarización de la frontera, esto dañaría gravemente la relación bilateral. Para México, y eso lo hemos reiterado muchas veces en todas las ocasiones que hemos tenido oportunidad de hacerlo, es fundamental el respeto a los derechos humanos de los migrantes y el trato digno a los mexicanos del otro lado de la frontera. Detalló que hasta el momento no se espera tal escenario, pues de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Nacional estadounidense, la secretaria Kirstjen Nielsen, la Guardia Nacional solo irá como apoyo, sin armas y sin la intención de hacer labores migratorias. Primero, que la llamada Guardia Nacional únicamente realizará labores de apoyo al Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos. 2, que los elementos de la Guardia Nacional no portarán armas ni realizarán funciones de control migratorio o aduanero. Antes también el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, afirmó que frente a actitudes, frases o amenazas que demuestren hostilidad, México cuenta con unidad nacional para saber responder. También aclaró que la caravana de migrantes se disolvió, migrantes centroamericanos, especialmente de Honduras, se disolvió por decisión propia y no por un tuit o presiones de Donald Trump. La decisión de desmovilizar una caravana no le corresponde a un gobierno, le corresponde a los propios migrantes. Esto no fue producto de un tuit, ni creo que los migrantes le hicieran mucho caso a un tuit emanado de donde fuera. Esa caravana de migrantes de este año no hubiera podido disolverse, desmovilizarse, si no hubiera sido por voluntad de los propios migrantes. El secretario Navarrete Prida se reunió con la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional en el Senado. También dijo que el gobierno no tiene intención de suspender relaciones con los Estados Unidos. Y el Consejo Mexicano de Negocios también respaldó la respuesta del presidente Enrique Peña Nieto ante las acciones tomadas por su homólogo Donald Trump. Además, el organismo reiteró su compromiso de establecer un diálogo abierto y respetuoso, el cual permitirá establecer las condiciones adecuadas para salvaguardar los intereses de nuestro país. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos estableció un grupo especial para ejecutar la orden del presidente Trump de desplegar a la Guardia Nacional en la frontera con México. La llamada Célula de Apoyo a la Seguridad Fronteriza es básicamente un canal de información entre el Pentágono y el Departamento de Seguridad Interna. Se dio a conocer cuáles serán las aportaciones que hará la Guardia Nacional en la frontera con México. Los esfuerzos de la Guardia Nacional incluirán ingeniería aeronáutica, vigilancia, comunicaciones, mantenimiento de vehículos y apoyo logístico. Estos miembros de la Guardia Nacional apoyarán a los agentes de la patrulla fronteriza que realizan tareas en cumplimiento de la ley. Sin embargo, aún no se sabe el número de tropas, el número de elementos de las tropas que serán utilizadas en la frontera, que por cierto no es la primera vez que se despliega la Guardia Nacional en la frontera con México. Ya lo hizo el presidente Obama y el presidente George Bush. Y los secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y de Economía, Ildefonso Guajardo, concluyeron la reunión bilateral en Washington previo a la 8ª ronda de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El canciller Videgaray se reunió con Jared Kushner, asesor del presidente Donald Trump, para dar seguimiento a temas clave de este acuerdo. Por su parte, el secretario Guajardo sostuvo una reunión con el embajador Robert Lighthizer. De acuerdo con medios canadienses, la ministra de Asuntos Exteriores, Chrystia Freeland, sostuvo una cena privada con Guajardo y con Lighthizer. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se dijo optimista de que pronto se logre un acuerdo en el Telecán. Aseguró que las negociaciones avanzan de manera significativa y que incluso se podría dar un anuncio en la Cumbre de las Américas que se va a realizar entre los días 13 y 14 de abril en Lima, Perú. Creo que estamos en un momento en el que avanzamos de una manera significativa con la esperanza de que lleguen buenas noticias. Sabemos que en estas negociaciones hay momentos buenos y hay momentos más lentos, pero ahora estamos teniendo un momento muy productivo de compromiso con Estados Unidos y México. Vamos a hacer una pausa. Le recuerdo que usted ve México al Día.
presidente Enrique Peña Nieto inauguró el Centro Internacional de Congresos de Yucatán y puso en marcha la Zona Económica Especial de Progreso ahí mismo en el estado de Yucatán. En este evento afirmó que la creación de esas zonas económicas especiales es uno de los proyectos más importantes y trascendentes de esta administración. Destacó que este proyecto transeccional permitirá generar en el mediano plazo $500,000 de empleos e inversiones cercanas a los $50,000 millones. Las zonas económicas especiales marcarán un hito en el desarrollo del sureste del país al generar un círculo virtuoso entre inversión, actividad manufacturera de alto valor agregado, mano de obra calificada y empleos mejor pagados. Se estima que en conjunto las zonas económicas habrán de dar empleo a casi 500,000 de personas y atraerán inversiones cercanas a los $50,000 millones durante las siguientes décadas. Agregó que brindará acceso al financiamiento a las pequeñas y medianas empresas vinculadas con tecnologías de la información. En progreso, crearemos una zona con una vocación productiva específica, un clúster para el desarrollo exclusivo de tecnologías de la información, la investigación y el desarrollo científico. Con el apoyo de la Banca de Desarrollo, es decir, la Banca del Estado mexicano, se brindará acceso al financiamiento a las pequeñas y medianas empresas y a emprendedores vinculados con tecnologías de la información y la comunicación. El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, presentó su informe de congruencia patrimonial al que llamó 7 de 7. El informe contiene información básica de 3 de 3, que son declaraciones patrimoniales de un año anterior, declaraciones de intereses de los últimos 5 años y fiscales de los últimos 3 años. Pero también incluye consultas a los registros públicos de la propiedad, opinión técnica de contador público certificado, informe del SAT y un documento notarial. Con esta acción hoy reitero mi compromiso con todos los mexicanos de seguir conduciéndome siempre, sin excepción, con total rectitud, transparencia y legalidad. Yo no tengo nada que esconder. Por ello reto a los demás candidatos a certificar la congruencia de su evolución patrimonial de la misma manera, con el mismo rigor, y reto nuevamente a debatir. Meade también exigió respeto al gobierno de Estados Unidos. Dijo que ante expresiones como de otros países que no honren la amistad, México se unirá con claridad, convicción y valentía. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, rechazó el reto lanzado por José Antonio Meade de ampliar su declaración patrimonial. Es que no voy a polemizar sobre eso. Ya la gente sabe quién es quién. A estas alturas ya los mexicanos saben quién es quién. Y por más que le hagan, por más guerra sucia, por más trampas que quieran ponernos, estamos arriba. López Obrador recordó que en agosto de 2016 presentó su declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses, conocida como la famosa declaración 3 de 3. Y por otra parte, celebró que el presidente Enrique Peña Nieto haya respondido como lo hizo ante las acciones de Donald Trump. El candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, lamentó que el presidente Trump amenace con militarizar la frontera. Bueno, con el despliegue de la Guardia Nacional. Dijo que más que un tema de campaña, es un tema que requiere una respuesta firme y enérgica de todos. Se trata de un acto absolutamente hostil, que ocurrió además sin provocación alguna, y por lo tanto se requiere de una respuesta que sea rápida y que sea además enérgica. Es indispensable que hoy México ponga sobre la mesa todos los aspectos de la relación bilateral. Este es un momento de unidad nacional. Este no es un tema de campañas, no es un tema político, es un tema de país. Anaya estuvo en Amozoc, Puebla, en donde dijo que va a trabajar de manera intensa y sin descanso. Manifestó su confianza en los jóvenes y reiteró su rechazo a la discriminación y violencia contra las mujeres.
Y la candidata independiente a la presidencia, Margarita Zavala, también lamentó las amenazas de Donald Trump. Dijo que, a pesar de las diferencias, la defensa del país es un tema que une a todos los candidatos. Y tenemos una campaña electoral en donde los 4 candidatos estamos constantemente diciendo nuestras diferencias entre unos y en otros y hacemos los contrastes. Pero cuando se trata de defender a México, estamos en una sola voz y exigimos respeto. Margarita Zavala decidió ir hasta la Embajada de los Estados Unidos y ahí entregó una carta dirigida al presidente Donald Trump en la cual exigió respeto para México y pidió fomentar el fortalecimiento de la relación bilateral. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, habló sobre el rechazo de algunos candidatos presidenciales al protocolo de seguridad que brinda el gobierno para el desarrollo de sus campañas. Es una decisión de los candidatos, de los partidos y de las campañas solicitarle al presidente del INE, una vez que han sido ungidos como candidatos, que la ley les da tal carácter, las medidas necesarias para su protección. El gobierno de la República está en la mejor disposición para, con protocolos de actuación que se tienen desde hace años, poder proporcionar esta seguridad. Corresponde a los candidatos tomar o no tomar una alternativa que se está ofreciendo de buena fe para el mejor desarrollo de sus campañas. Dijo que en los próximos días se va a reunir con la Conferencia del Episcopado Mexicano para analizar el caso del obispo de Chilapa, Guerrero, Salvador Rangel, quien se reunió con integrantes del crimen organizado para conocer el contexto y ver qué medidas se tomarán en el marco de la ley. Vamos a otra pausa. Usted ve México al Día. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, presentó su propuesta para que los candidatos a la presidencia incluyan los derechos de la niñez en sus campañas. Piden que erradiquen la desnutrición infantil, que impulsen el desarrollo escolar, que pongan fin a la violencia contra menores en todas sus formas y que protejan los derechos de niños y niñas migrantes. México cuenta con instituciones fuertes, muchos recursos humanos, técnicos, todas las herramientas, y por eso es un asunto de todos de avanzar hacia un mejor cumplimiento a los derechos de la niñez. Pensamos que las plataformas políticas en la campaña hacia la presidencia es una oportunidad, representan una oportunidad para colocar la niñez en el centro de las políticas públicas. Los candidatos José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Margarita Zavala acudieron personalmente a firmar este documento, mientras que por parte de Andrés Manuel López Obrador acudió un representante. La Comisión Federal de Electricidad cerró 2017 con la pérdida de 11.7% de la energía que transita por sus redes. Esto informó el director de la CFE, Jaime Hernández. Detalló que 45% de estas pérdidas se debe a fallas técnicas, mientras que el resto es producto del robo de luz, el cual ha bajado de 2009 a la fecha.
Esto nos conduce en la trayectoria correcta para alcanzar el objetivo que trazamos hace ya 4 años y que no hemos alterado. La meta es que en este 2018 estas pérdidas se puedan ubicar entre el 10 y el 11%, de manera que seremos capaces al final de este año de haber cumplido ese objetivo. Jaime Hernández anunció la modernización de la Comisión Federal de Electricidad a través de la creación de un recibo con información más clara y desglosada, la actualización de su portal y la aplicación CFE Contigo, que permite recibir atención inmediata y pagar de forma más rápida y segura. De esta manera, la Comisión Federal de Electricidad continúa trabajando con esmero en su objetivo central, que es brindar a los mexicanos, por muchas generaciones más, un servicio de energía eléctrica de mayor calidad, a precios competitivos y con procesos más amigables con el medio ambiente. Las autoridades capitalinas encontraron el automóvil robado de la académica de la UNAM, Graciela María de la Luz Cifuentes. Ella, recordemos, fue asesinada el 15 de marzo en su casa, ubicada en la colonia San Mateo, Tlaltenango, en la delegación Álvaro Obregón. El procurador capitalino Edmundo Garrido informó que al automóvil se le están realizando estudios para encontrar indicios de huellas dactilares y además se hará el seguimiento de las cámaras de vigilancia para tratar de identificar al posible sospechoso de este feminicidio de la maestra y también de su hija. El presidente Donald Trump instruyó a los funcionarios de comercio a considerar imponer aranceles adicionales a China por $100 mil millones. El presidente Trump explicó que estos nuevos aranceles se estarían considerando debido a las represalias injustas tomadas por China. Agregó que aún está abierto al diálogo con el gobierno de China para llegar a un comercio libre, justo y recíproco. Y en Brasil, un juez emitió ya una orden de aprehensión de prisión contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, que está condenado a 12 años y 1 mes de cárcel por corrupción. El magistrado indicó que le concede a Lula la oportunidad de presentarse voluntariamente ante la Policía Federal este viernes antes de las 17 horas. Esto en consideración de la dignidad del cargo que ocupó. La decisión fue tomada 24 horas después de que la Corte Suprema de Brasil rechazara un recurso del líder de la izquierda para recurrir su sentencia en libertad ante tribunales superiores. La justicia alemana dejó en libertad bajo fianza al expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, tras descartar el delito de rebelión al considerarlo inadmisible. Sin embargo, el tribunal aún estudia el delito de malversación de fondos, por lo que el proceso de extradición pedido por las autoridades españolas sigue adelante. Tras su liberación, Puigdemont deberá pagar además una fianza de 75.000 euros. Y en Francia, miles de estudiantes protestaron contra las reformas de ingreso a las universidades públicas, bloquearon aulas universitarias y suspendieron clases en más de 10 ciudades. Según los inconformes, la reforma desprotege a las clases más bajas. Yulia Skripal, hija del exespía ruso Sergei Skripal, dijo que su fuerza crece todos los días y que está agradecida por el interés mostrado en su caso. Expresó también que se despertó hace más de una semana después de haber sido envenenada junto con su padre el 4 de marzo en la ciudad británica de Salisbury. Y la Organización para la Prohibición de Armas Químicas determinó que Rusia no participe en la investigación sobre el envenenamiento precisamente del exespía Sergei Skripal. Para el Kremlin esto es inaceptable. Se nos dice que solo se nos puede informar sobre el resultado de la investigación realizada por expertos de la OPAC en Inglaterra, si los británicos así lo desean. Pero sabiendo cómo se han comportado los así llamados socios británicos, no podemos contar con su buena voluntad. En tanto, los 60 diplomáticos estadounidenses que fueron expulsados de Rusia ya comenzaron a viajar rumbo a la Unión Americana. En Turquía, 4 personas murieron por un tiroteo en una universidad. Uno de los empleados entró a la oficina del decano y sin más comenzó a disparar. El atacante fue arrestado y se desconocen las causas de esta agresión. La red social Twitter cerró 1.2 millones de cuentas vinculadas con la promoción del terrorismo. La compañía aseguró que gracias a estas medidas Twitter es un lugar indeseable para aquellos que quieren llamar la violencia. Vamos al resumen.
El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que nada ni nadie está por encima de la dignidad de México. No vamos a permitir que la retórica negativa defina nuestras acciones. Solo actuaremos en el mejor interés de los mexicanos. Andrés Manuel López Obrador rechazó el reto lanzado por José Antonio Meade de ampliar su declaración patrimonial. Margarita Zavala afirmó que la defensa del país es un tema que debe unir a todos los candidatos. Ricardo Anaya reiteró su rechazo a la discriminación y violencia contra las mujeres. José Antonio Meade presentó su informe de congruencia patrimonial 7 de 7. El INE convocará a las universidades a auditar el sistema de revisión de firmas. En noticias internacionales, el presidente Donald Trump considera imponer nuevos aranceles a China. Y más adelante en los deportes, hoy Puebla recibe a Pachuca y Tijuana al Atlas en el inicio de la jornada 14. Es un gusto que esté aquí en el estudio siempre Enrique Sevilla, él es investigador del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosque del Senado de la República, con quien vamos a hablar de lo que es el tema en este momento, la decisión de Donald Trump de enviar a la Guardia Nacional a la frontera con México. La pregunta, bueno, antes que nada, muy buenos días, gracias por estar con nosotros, Enrique. No, gracias a ustedes, un gusto, buenos días, Ana Cristina, Pati. La pregunta que muchos nos hacemos es si Obama, si George Bush en su momento hicieron este envío de tropas o de la Guardia Nacional en la frontera con México, ¿por qué en este momento el anuncio de Trump ha provocado tantas reacciones negativas? Bueno, creo que hay dos componentes que vale la pena tomar en cuenta. El primero, y que es al que ya nos hemos acostumbrado, pero que no por ello sigue destacando, que es las formas de Donald Trump. Tiene más de una semana que ha dedicado varios tweets contra México, contra los inmigrantes. Recordamos esta caravana del migrante que en última instancia se deshizo antes de llegar a la frontera, después de que Donald Trump la catalogara pues, como una horda que venía a invadir a Estados Unidos. Habla mal de México, dice que México no está haciendo su trabajo, que México se aprovecha de Estados Unidos, vamos, toda esta retórica que ya conocemos. Pero aunado a esta retórica, pues lleva a cabo esta acción, que bien dices, no es nada nuevo, pero sí contrasta la manera de hacerlo con la manera en la que lo hicieron tanto el presidente Obama como el presidente Bush, que lo hicieron pues, de una manera un poquito más bajo el perfil. Y el otro componente que también conviene tener en mente y que quizás es lo que está detrás de la motivación del gobierno mexicano de no solo responder con un comunicado, sino con un mensaje del presidente a los mexicanos, es la coyuntura electoral. ¿Por qué? Bueno, el gobierno pudo haber interpretado este gesto de parte de Estados Unidos como una especie de presión, aprovechando la coyuntura electoral, aprovechando que, digamos, el gobierno debe ser mucho más cauto en su comportamiento durante la temporada electoral. Esto se puede haber interpretado como un intento de Donald Trump para ejercer presión aprovechándose de la coyuntura en México, ¿no? Entonces, mediante la respuesta del gobierno, pues lo que se intenta es un poco como detener en seco este intento y decir el proceso electoral es completamente ajeno a los vaivenes de la relación bilateral, porque ante la relación bilateral pues hay esta convocatoria a la unidad nacional. Y es que precisamente eso, Enrique, hay pues procesos electorales en ambos países y además hay otras cosas sucediendo. ¿Crees que sea una forma de distracción para problemas como la investigación de la trama rusa o incluso la guerra comercial con China, que eso sí es verdaderamente una cuestión preocupante para los americanos y para todo el mundo? Bueno, pues como muchas cosas con Donald Trump es un poco complicado descifrar el por qué exactamente en este momento, porque también vemos, es un gobierno que constantemente da señales contradictorias. Sabemos que estamos en las últimas partes de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Se había convocado originalmente a la octava ronda de negociaciones durante principios de abril, nunca se anunció una fecha en específico,
tendríamos ya que al menos saber si va a haber ronda o no. Sabemos que el secretario Guajardo estuvo en Washington platicando con el representante comercial de Estados Unidos, entonces no se sabe muy bien a bien en qué va la renegociación. Sin embargo, Estados Unidos anuncia que ya casi está y que quieren hacer un anuncio en la Cumbre de las Américas en Lima la próxima semana donde digan ya hay acuerdo. Y al mismo tiempo que te manda esta señal, por el otro lado mantiene los ataques, ¿no? Recuperando lo que ha sido el proceso de renegociación, pues uno podría pensar que se trata de la manera de hacer negocios de Donald Trump, de anunciar por un lado si quiere un acuerdo y por el otro lado golpetearte para presionarte y continuar sacando ventaja, ¿no? Entonces, yo lo interpretaría de esa manera, pero desde luego siempre es complicado enfrentar un gobierno que te envía señales contradictorias, que por un lado te da la mano y quiere anunciar un acuerdo en buenos términos y por el otro te plantea un desafío de la naturaleza del que nos plantea. Sí, y lo que en ese sentido lo que llama la atención es el anuncio que hizo Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, en el sentido de que habían alcanzado puntos importantes en el Telecán, los anuncios que también han hecho los representantes tanto de comercio de Estados Unidos como los que están en las negociaciones del Telecán, de que podría lograrse una renegociación favorable para los tres, habló Justin Trudeau. Y por el otro lado, algo que me ha llamado la atención es que el dólar pues sigue muy tranquilo, ¿no? A pesar de todas estas declaraciones polémicas de Donald Trump. Y que yo creo que eso también tiene que ver con una especie de aprendizaje de los mercados, que ya se han dado cuenta que muchas veces las declaraciones no conllevan necesariamente acciones de la gravedad que podría parecer, ¿no? Recordamos las primeras declaraciones de Donald Trump, cuando se empezaba a perfilar su victoria, pues el tipo de cambio fluctuaba muchísimo. Durante sus primeras declaraciones ya como presidente seguía fluctuando, pero pues los mercados mal que bien han aprendido que la incertidumbre, digamos, se ha ido normalizando y por lo tanto eso se ve reflejado en un indicador como ese, ¿no? Que muchas veces quizás es un indicador más certero del riesgo que muchos otros, ¿no? Pues sí, porque ahí está la preocupación de la gente del dinero, ¿no? Sobre cómo podría repercutir determinada acción. Pues un tema interesante, sin duda, Enrique, y hay que estar a la expectativa, esperando, como tú dices, pues ver qué ocurrencia tiene el señor Trump. Esperemos el tuit del día de hoy. Vamos a una pausa. Anita. Y es que la Cuarta Compañía, película ganadora de 10 premios Ariel, llega a las salas de cine del país. Basada en una historia real registrada en los años 80, la cinta aborda el tema de la corrupción y el abuso de poder en el sistema penitenciario. Que tiene que ver con lo que hemos teorizado nosotros como un cine de inmersión. ¿Qué quiere decir esto? Que era muy importante para nosotros conocer absolutamente bien el universo del que estábamos recreando. La película narra el caso de Zambrano, joven que al ingresar a prisión busca unirse a los Perros de Santa Marta, equipo de fútbol americano manejado por el crimen organizado. Me parecía extraordinaria la anécdota como tal, me parecía imposible de creer. En algún momento dudé de que fuese real y por eso también como la obsesión por hacer el cruce de datos históricos a partir de distintas fuentes. Y nos dimos cuenta que sí, que esta clase de cosas pasan y pasan en México. No solo es una película política, también es una película deportiva, también es una película que habla de la esperanza que hay en torno a que el arte y el deporte pueden ser factores de reinserción social. En paralelo al inicio de su corrida comercial en el país, la cinta se exhibirá de manera gratuita en distintos espacios culturales de la Ciudad de México del 6 al 14 de abril. Para México al Día, Rufino Enríquez González. Y así se vivió el cuarto día de Talentland en Guadalajara. En Talentland, nuestro país batió un nuevo récord Guinness. Se trata de la clase de robótica más grande del mundo.
Poco más de 900 niños armaron al mismo tiempo 300 robots, arrebatándole de esta manera el título a Colombia, que lo ostentaba desde el 2015. Le quitaron la marca a Colombia. Bogotá tenía 880 participantes. En esta ocasión, Talentland logra 971 participantes. Nosotros tuvimos por cada 50 participantes un visor que fungió como mis ojos. Al ser un evento tan grande, yo no puedo estar en todos los lados al mismo tiempo. Ellos estuvieron verificando que los lineamientos se siguieran al pie de la letra. Este jueves también fue inaugurado Talent Education, un lugar para hablar sobre los avances tecnológicos y su uso para este sector. Educación virtual es el modelo que se está usando ahora, que está creando cambios en el modelo que se conoce de ir físicamente, presencialmente a una universidad. La educación virtual utiliza la tecnología para poder estudiar de donde estés. Nos ayuda a desarrollar una conciencia global y virtual, que como estaba mencionando, es una de las habilidades que necesitamos tener ahora en el siglo XXI. En este encuentro tecnológico, los estudiantes pueden exponer sus proyectos y de esta manera darlos a conocer para que otras personas se interesen, colaboren o apoyen en ellos. Tal es el caso de Visium, los lentes inteligentes, desarrollados por alumnos de la UNAM. Pues los lentes nacen como una idea para poder compartir el conocimiento en general. Sabemos que ya existen plataformas, youtubers que hacen este tipo de cosas, pero yo creo que lo hacemos más porque queremos crear un gadget nuevo que justo sea creado por manos universitarias que compartan el conocimiento, que tener un nuevo gadget que esté al alcance de todos. Dentro de Talentland también se encuentra un área exclusiva para las mujeres, Talent Woman, en el que ellas hablan sobre el papel fundamental que juegan dentro de la era digital, así como de los retos a los que aún se enfrentan. La era digital nos ha dado la posibilidad de poner sobre la mesa muchos problemas que llevamos durante muchos años y que no sabíamos de pronto cómo darles voz. Es el caso del Me Too Movement, yo también, que ahora le ha dado voz al acoso de tantas mujeres y ha hecho que muchas cosas cambien en la industria del entretenimiento, en la industria de la tecnología a favor de las mujeres. A lo largo de estos días se ha hecho énfasis que el Internet puede ayudar y facilitar la vida del ser humano. Sin embargo, aún existen retos que hay que enfrentar, como el caso de las fake news, y aún más cuando estamos frente a un escenario electoral como el que vivirá nuestro país el próximo 1 de julio. Con imágenes de Christopher Arismendi, para México al Día, Emanuel Morales. El músico cubano Dámaso Pérez Prado es recordado a 100 años de su nacimiento en la puesta en escena Yo soy el rey del mambo, dirigida por Danastela Aguilar. El espectáculo, basado en el libro Mambo, qué rico, el investigador Ulises Rodríguez, se presentará del 13 al 15 de abril en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Una de las ideas de Pérez Prado fue hacer una música para que cualquiera la pueda bailar y que la baile libremente. Esa era una de las premisas de Pérez Prado. Un músico muy completo, que no solo creó el mambo, porque incluso él te decía, el mambo para mí se convierte en una tragedia porque todo el mundo me mide mambo. Pero hizo orquestaciones sinfónicas, inventó otros muchos ritmos, combinó la música clásica con una música popular. Viernes de En Corto, lo invito a que usted vea a las 8 de la noche la conversación que tuvo mi compañera Dalia Val con el caricaturista Jorge Flores Manjarres. Pues dicen que la risa es lo más positivo que hay, ¿no? Lo que sana más el alma, ¿no? Pues sí, siempre tuve la inquietud de expresarme, ¿no? En diferentes ramas, ¿no? En este aspecto, pues el Teatro Guiñón, hacía incluso cuadernos los llenaba de cómics. Siempre me ha gustado como ir cambiando un poquito abriendo mi panorama, ¿no? Importante, siempre lo he dicho, ¿no? Porque te forma, te obliga, te hace disciplinado, ¿no? Y te da la técnica. Pero es importante también esta onda de que tú tengas tu propia personalidad, tu propio estilo, que es lo más difícil para todo. Todo el mundo comienza copiando, teniendo influencias. Lo más difícil es cuando tú ya logras encontrarte, ¿no? Saber quién eres, que te identifiquen por ti, no porque digan, ay, güey, se parece a tal. Hacer lo que me gusta es una de las
satisfacciones de la vida, ¿no? Hacer un trabajo y que la gente también pueda tener una comunicación con la gente. A veces puede ser, se puede confundir luego la rebeldía con la terquedad, ¿no? Pero yo creo que rebeldía puede ser no anarquista ni tonto, ¿no? Simplemente el poder defender tus puntos de vista y el poder tener un alma un poco libre, ¿no? Pero sí, yo creo que tienes que ser como disciplinado, eso sí es importante, ¿no? Tener la disciplina de si estás haciendo algo, pues irlo planeando con calmita, ¿no? Irlo haciendo por pasos, es importante también eso. Pero me encanta lanzarme, me encanta aventarme de cabeza proyectos nuevos. Y nuestros compañeros del Canal 22 nos tienen más información cultural. Buenos días, amigos de México al Día. Vamos con la información cultural. Hace más de un año que el ave fénix levantó el vuelo y tiñó el cielo de un triste azul. Betsy Pecanins, la reina del blues, partió de este mundo, pero nos dejó una última muestra de su gran talento. Vamos a ver. A más de un año de la partida de la llamada gran voz del blues en México, la banda de Betsy Pecanins presenta el disco póstumo Ave Fénix, que hace referencia a su lugar de nacimiento y renacer. Ave Fénix es lo que fue Betsy, es un extraordinario título, es un renacimiento, pero es su punto de partida, Phoenix, ella es de Phoenix. Bueno, nació en Yuma, pero vivió mucho tiempo en Phoenix, entonces, y Betsy nos hace, ahora sí que todos volamos con Betsy, eso, hay muchas canciones. 16 temas inéditos y 2 popurrís integran el álbum doble. Hay temas muy diversos. Mi mamá, la verdad, se encargó de diversificar mucho, ¿no? Lo que quería decir. Desde cuestiones personales, como el tema principal que es Ave Fénix, ¿no? Donde cuenta un poco su historia, ¿no? El renacer, lo que ella, ¿no? El proceso que ella tuvo para el show de Ave Fénix. Habla de su familia, ¿no? De su papá. Tiene temas que hablan de cuestiones políticas, ¿no? Sociales, ¿no? De lo que a ella le parecía que no era justo, ¿no? Que por ahí está una canción que se llama María, ¿no? Que habla de las muertas de Juárez y en general de los feminicidios, ¿no? En una magnífica presentación concierto sale a la luz Ave Fénix, el primero de los discos póstumos que la cantante, mexicana por convicción, dejó para sus fieles admiradores. Hasta aquí la información cultural. Yo los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, Agencia N22. Muy buen día. De militarizarse la frontera, la relación bilateral con Estados Unidos se dañaría, afirmó la Presidencia de la República. La Secretaría de Gobernación reiteró que la caravana migrante se disolvió por decisión propia, no por señalamientos de Donald Trump. Los secretarios de Relaciones Exteriores y de Economía sostuvieron reuniones en Estados Unidos previo a la 8ª ronda de renegociación del Telecán. La creación de zonas económicas especiales es uno de los proyectos más importantes y trascendentes de esta administración, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto. En nuestra sección Visión Global, Enrique Sevilla nos habló sobre la Guardia Nacional en la frontera. Esto se puede haber interpretado como un intento de Donald Trump para ejercer presión aprovechándose de la coyuntura en México, ¿no? Entonces, mediante la respuesta del gobierno, pues lo que se intenta es un poco como detener en seco este intento y decir el proceso electoral es completamente ajeno a los vaivenes de la relación bilateral. En noticias internacionales, en Francia, miles de estudiantes protestaron contra las reformas de ingreso a las universidades públicas. Más adelante, en los deportes, Garbiñe Muguruza avanza a los cuartos de final del Abierto de Monterrey.
Es momento de hablar de ciencia, tecnología e innovación y hoy un día muy especial porque nos acompañan en el estudio Francisco Moisés García, presidente de la Asociación Aeroespacial de la Facultad de Ingeniería, y Karina Estrada, quien es la encargada de divulgación de la ciencia de la misma asociación. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias. Y hoy vamos a hablar de un tema muy especial porque desde mañana se van a llevar a cabo actividades de la Semana de la Cosmonáutica. ¿Qué es esto, chicos, para los televidentes? Pues bueno, la Semana de la Cosmonáutica es una celebración que ya tiene aproximadamente unos 3 años de estarse llevando a cabo, justamente alrededor de la fecha del 12 de abril, que es el Día Internacional de los Vuelos Tripulados, y aparte también es esta fecha de la primera vez que llegó un ser humano al espacio, ¿no? Claro. Entonces, alrededor de esta temática, y bueno, también este año es el 5º aniversario de la revista Hacia el Espacio. Y mi cumpleaños. Y es muy importante. total, eso es lo más importante de todo, obviamente. Sí. Y pues bueno, en este marco es que se realiza toda esta serie de actividades. ¿Qué vamos a poder ver durante esta semana que empieza desde mañana, sábado, y concluye hasta el viernes? Bueno, pues mañana sábado tenemos como inauguración de la Semana de la Cosmonáutica, tenemos un editatón de Wikipedia, esto realizado con Wikimedia México y en conjunto con la Agencia Espacial Mexicana. Esto se va a realizar desde las 9, que es el registro. De hecho, ya hay un registro ahorita en línea por si quieren checarlo y registrarse si les interesa. Y va a concluir a las 4. Primeramente se va a dar un taller con los de Wikimedia y después vamos a estar editando esta información que nos van a dar asociaciones estudiantiles desde los 60. Es muy importante que ustedes como estudiantes de la Facultad de Ingeniería y muchos estudiantes de otras instituciones están participando en este tipo de programas porque se insertan en una era de la tecnología muy especial. ¿Qué tipo de instituciones participan? Porque es importante que la gente vaya y conozca a todas estas personalidades que van a estar hablando de la ciencia espacial, de la cosmonáutica, de la cohetería en México, etcétera. Pues fíjate que es un poquito, bueno, está muy padre en esta ocasión porque no nada más estamos hablando de instituciones actuales, también estamos hablando de instituciones de hace 40 años, que es, por ejemplo, la Sociedad Mexicana de Estudios Interplanetarios, que fue como el precedente de la Comisión Nacional del Espacio Exterior, la primera agencia, sí, hasta atrás, y también grupos que se dedicaban a cohetería en la UNAM, SUSE, Sociedad Universitaria de Cohetería Experimental, y el grupo Gamma, que eran como los grupos que tenían ahí como su pique, ¿no? Era como los grupos que tenían su rivalidad. Y dentro de esto, pues ya yéndonos más hacia acá, bueno, estamos nosotros, Asociación Aeroespacial, también está, obviamente, apoyándonos la Agencia Espacial Mexicana, están instituciones como la UNAM, la Unidad de Alta Tecnología, que vamos a tener algunos investigadores como ponentes ahí. La SOMECITA, Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología del Espacio, también hay integrantes que van a estar dando ponencias. UNAM Space, también estos chicos que vienen con todo en temas espaciales y que ya traen también su proyecto de emprendimiento. El Instituto Politécnico Nacional, el Centro de Desarrollo Aeroespacial, también tienen ahí a sus ponentes. E incluso algo también muy interesante es que viene la Asociación Latinoamericano-Rusa, que es una organización que se encarga como de conectar estudiantes con mexicanos para oportunidades de estudios en Rusia, y pues ahí también va a haber presencia de algunas personillas de la embajada rusa. Así que bueno, si alguien quiere saber un poco más de la ciencia y la tecnología espacial, sobre la historia pues de la ciencia espacial rusa y mexicana, porque vamos a estar viendo toda esta historia, es muy importante que vayan. ¿Cómo, cuándo, dónde, a qué hora, cuáles son las sedes, cuáles son los horarios, dónde se pueden registrar, etcétera, etcétera? Ok. Pues toda la información ahorita la tenemos en la página de la Agencia Espacial Mexicana, igual en nuestras redes. Va a ser del 7 al 14 de abril. Tenemos varias sedes, como lo es Universum, Facultad de Ingeniería, el posgrado de Ingeniería, el Centro Cultural España, y pues todas inician desde temprano, como desde las 9, 8, 10, y van terminando como hasta las 4 de la tarde. También esto de la Asociación Latinoamericana Rusa, es muy importante que los jóvenes ahorita vayan para que
vean que en realidad sí hay oportunidad como de ir a estudiar a Rusia y que lo vayan proyectando más a futuro. Y bueno, también, ¿por qué no? Para todos aquellos jóvenes que estudian en la UNAM, que estudian en la Facultad de Ingeniería y que están interesados en acercarse a ustedes, ¿cómo pueden contactarlos, seguirlos, las actividades o proyectos que están llevando ahorita ustedes? Pues tenemos una página de Facebook, bueno, www.facebook.com/unam.aafi, ahí nos pueden encontrar. Ajá, sí, justamente. Entonces ahí pueden seguirnos. También ahí tenemos colaboraciones con algunas otras entidades como Mars Archive y también ahí estamos compartiendo cosas de la revista Hacia el Espacio y todo esto que lo mismo, ¿no? Viene celebrando sus 5 años. Ahí está incluso en la página, en la revista está ahorita el registro para el editatón del día de mañana y pues bueno, ahí estamos para cualquier cosa. También tenemos un correo, aafi.unam@gmail.com, por si llegan a tener dudas, quieren comentar algo. Ya se han acercado con nosotros chicos preguntando dudas sobre, oye, estoy haciendo mi tesis de esto, entonces claro, ya los orientamos. Bueno, y finalmente, ¿por qué es importante que los jóvenes mexicanos se quiten los tabúes y se acerquen a este tipo de temas? Bueno, es importante porque ahorita, más que nada ahorita estamos viendo como el crecimiento de muchas instituciones y agrupaciones estudiantiles y pues que sepan que no nada más el espacio es no solamente la ingeniería, ¿no? También son la cultura, el arte, todo, cualquier carrera toda entra en esta área de aeroespacial y espacial. Entonces, yo creo que este evento es muy importante para que sepan que vamos a tener de todo cultural y que todas edades y de todo puede entrar aquí. Y que además no se trata de ciencia ficción ni se trata de algo inalcanzable solamente para la NASA o Roscosmos, claro, sino que también podemos participar los países en vías de desarrollo. Hasta emprendimiento va a haber. Sí. Perfecto. Pues muchas gracias, chicos. Les deseamos mucho éxito. Por allá nos vemos en la Semana de la Cosmonáutica. Claro. Y gracias por estar aquí. Los esperamos nuevamente otro día para platicar de más temas. Claro. Muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa, pero regresamos con más. Esto es México al Día. Viernes de cine, nos da mucho gusto que sea viernes, sobre todo de cine. Eduardo Marín, ¿cómo te va? Que la verdad hay que estar preparados este fin de semana para ir a la Cineteca Nacional. Así es, Pati. Buenos días, Ana. Efectivamente vamos a hablar hoy de la Muestra Internacional de Cine, que sigue siendo pues el evento cinematográfico más importante que se exhibe en la Ciudad de México. Es de desear que también se extienda a más ciudades en el país, y sobre todo que reciba una buena promoción. En esta ocasión es la 64 edición y además de la Cineteca pues está en 3 salas de Cinépolis, en el Circuito Cultural de la UNAM, en el Politécnico, en el IFAL, entre otras sedes. Es cierto, Pati, que la muestra ha perdido desde hace algunos años esa relevancia que tuvo en sus inicios, en los años 70, en los años 80, que constituía uno de los grandes acontecimientos culturales en la Ciudad de México. Ahora es desigual, el nivel de calidad es irregular, pero sin duda sigue siendo una opción valiosa que nos ofrece películas de calidad a la que hay que ver. En esta ocasión creo que resaltan en la programación la Argentina, El Ciudadano Ilustre, que ganó el Goya al mejor film iberoamericano y también, por cierto, el Ariel de la Academia Mexicana, la mejor película iberoamericana, y que demuestra también pues el alto nivel que ha alcanzado la cinematografía argentina, para mí la más destacada a nivel latinoamericano. Está también Un Final Feliz, Happy End, del siempre audaz, intenso, provocativo cineasta alemán Michael Haneke. Está Corazón Silencioso, de uno de los cineastas más importantes del cine contemporáneo, como es el danés Villogos. Amante por un día, un ejercicio muy creativo del francés Philippe Garrel.
la francesa también, Insidiados, es un drama que nos refleja el conflicto de la guerra en Siria. Son para mí las opciones más relevantes en esta muestra, y por cierto México está representado por De la Infancia, que es una película producida ya hace 9 años, que nunca se había exhibido, dirige Carlos Carrera, el realizador de Los Crímenes del Padre Amarro. Se exhibió en el Festival de Guadalajara, pero nunca se exhibió comercialmente, y ahora tiene su salida en la muestra de cine. Es una muy buena opción para los cinéfilos. Oye, Eduardo, pues se ven unos títulos muy sugerentes. Por lo pronto los títulos, ¿eh? Así es, sí, sobre todo las películas estas que comentaba. Oye, y por cierto también otra muy buena opción, aprovechando que tenemos un poquito de tiempo, Pati, Ana, ayer se estrenó la película mexicana La Cuarta Compañía, que vale muchísimo la pena. Fíjate que fue la ganadora del Ariel a la mejor película, pero eso ya ocurrió hace 9 años, no se había exhibido comercialmente por problemas con los distribuidores, por fin encuentra su salida comercial en varias salas. Es la ópera prima de una pareja de directores, Mitzi Vanessa Arreola y Amir Galván. Está basada en la historia del equipo de fútbol americano de Los Perros, que se formó por presos del penal de Santa Marta Acatitl en la Ciudad de México a principios de los años 80, y la verdad es una película que constituye toda una experiencia, es intensa, a veces es excesiva, pero siempre nos envuelve, siempre es atrayente, es una película que no nos deja indiferentes, está basada, como les decía, en un hecho real. Tiene algunas partes de ficción, sobre todo en los juegos del equipo de fútbol americano, que retoman la famosa película Golpe Bajo, que protagonizó Burt Reynolds en 1974. Pero esta película, como decía, es toda una experiencia, refleja sobre todo la corrupción, la degradación, la violencia en las cárceles mexicanas, y aunque está ubicada hace ya más de 25 años, varias de las situaciones que plantea, de las denuncias que nos hace, siguen siendo reales. Está ubicada al final del gobierno del presidente López Portillo, retrata la gran corrupción del tristemente célebre jefe de la policía, Arturo Durazo, y finalmente constituye uno de los más relevantes, de los más perdurables films del cine mexicano de los últimos años, porque yo creo que su gran valor es una crónica de dramas individuales, es un impactante retrato de diversas personas, diversos reos atrapados en un infierno de violencia y de envilecimiento. Vale mucho la pena que la veamos, una gran experiencia. Se estrenó ayer La Cuarta Compañía, la película mexicana, una de las películas mexicanas más importantes de los últimos años. Oye, a ver si nos alcanza el tiempo para ver todas estas películas que nos ha reseñado, Eduardo. La verdad es que suena interesante, como siempre, esta muestra. Pues sí, entre la muestra de cine, La Cuarta Compañía y otras opciones interesantes en cartelera, de variadas, siempre hay algo interesante que ver en nuestra cartelera, y ahora con la muestra de cine, pues sí, es momento para que los cinéfilos tomen su tiempo y dediquen el fin de semana para disfrutar, para gozar del cine. Y nosotros te lo agradecemos muchísimo que nos hayas dado esta reseña. Eduardo, como siempre, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hasta luego, muy buenos días. Hasta luego. Vamos a una pausa, esto es México al Día.
este viernes a las 11:30 horas el presidente Enrique Peña Nieto conmemorará el Día Mundial de la Salud y entregará el nuevo Hospital Militar Regional de Especialidades en Mérida. Y ahora vamos al resumen. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que nada ni nadie está por encima de la dignidad de México. El mandatario afirmó que la creación de zonas económicas especiales es uno de los proyectos más importantes de esta administración. Representantes de la Asociación Aeroespacial de la UNAM nos hablaron sobre la Semana de la Cosmonáutica. Mañana sábado tenemos como inauguración de la Semana de la Cosmonáutica, tenemos un editatón de Wikipedia, esto realizado con Wikimedia México y en conjunto con la Agencia Espacial Mexicana. Primeramente se va a dar un taller con los de Wikimedia y después vamos a estar editando esta información que nos van a dar asociaciones estudiantiles desde los 60. Dámaso Pérez Prado es recordado a 100 años de su nacimiento. Eduardo Marín nos habla sobre la 64 Muestra Internacional de la Cineteca. Pues el evento cinematográfico más importante que se exhibe en la Ciudad de México. En esta ocasión es la 64 edición, el nivel de calidad es irregular, pero sin duda sigue siendo una opción valiosa. En los deportes, hoy Puebla recibe a Pachuca y Tijuana al Atlas en el inicio de la jornada 14. Muchas gracias por acompañarnos en esta semana en México al Día. Los esperamos el lunes con más información. Así es, gracias Jorge, gracias a Griselda Yebra y sobre todas las cosas a usted que nos ve. Este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Que tenga un excelente fin de semana. Hasta luego. Descanse si puede.